Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. ¿Dónde están sus demás compañeros? Hace falta un buen puño de gente. ¿Se la andan salando o qué? A darle sus toques. Ya saben dónde. Ay, profe, ¿cómo pues? Ya no tardan en integrarse. Muy bien, Carla, pues hay que esperar a ver si es cierto. Pues como que les está valiendo a Wilson esto. Bueno, a ver. -1. ¿Sí estamos? Y ahora, como nosotros tenemos en el infinito A1 y tenemos ahora, en realidad ya sabemos que mi intercepto sería ¿verdad? Entonces, cuando nosotros veamos un 2, sí puede ser un 3, un 4, pero esos números no son tan válidos. En la realidad es más válido tener aquí un 2. Entonces hagan de cuenta que nosotros debemos que partir a la mitad o trazar un eje, tratando que sea la mitad, más o menos, sí, de lo que es mi hexágono. Sí, entonces ahora lo que yo debo que hacer es la siguiente combinación. Yo debo que mover mi eje, en los cuales sí me está cortando mis interceptos. Si comenzamos con el eje A1, que sería 2A, perdón, A2, y que debe que tocar a la mitad en el eje opuesto, en el eje que fue en infinito, con signo contrario. ¿Qué quiere decir? Que el infinito finalmente fue A1. Entonces aquí va a ser menos A1 y este sería mi eje infinito contrario. Entonces aquí marco este punto. El otro eje que fue infinito fue A1 y el opuesto de menos A3 o menos 1 sería A1 positivo a la mitad ¿de qué? De mi eje C.
¿sí? Entonces yo voy a ir uniendo esto, miren. Y no es que me sale medio. Bueno, a ustedes sí les va a salir bien derechito. Ahí está. No, no, ahí está. Déjenmelo, trato de hacer mejor. Este con este. Sí, entonces yo ya marqué la primera. Ahora, yo con dónde voy a unir ahora la siguiente parte. Sí, porque aquí no acaba mi plano. Sí, o sea, no va a ser a la mitad. Sí voy a trazar mi eje imaginario a la mitad de C por mi intercepto de 1/2, pero ahora yo ¿cómo voy a unir? Bueno, si ustedes se fijan, la unión de mi eje menos A3, ahora lo debo que unir con el negativo de mi eje que cortó, que sería 2, entonces sería aquí menos A2. Entonces lo uniríamos hasta acá arriba con este. Mi otro eje que cortó, ¿cuál fue? Fue A2, pero yo lo debo que unir con el contrario de mi eje que cortó, que fue menos 1, uniéndolo con 1 en A3. Entonces yo ya uno aquí, miren. Y de hecho este sería mi plano. Y este sería mi plano. 0, 1, menos 1, 2. Estamos, sí vamos más o menos. Ahora. Profe, yo me en después de que lo unió con la mitad de donde está A1, después de ahí como que me perdí un poquito. A ver. Yo voy a marcar, cuando yo veo un 2 aquí, yo voy a marcar a la mitad de mi hexágono, o de, perdón, de mi celda unitaria hexagonal compacta. Una vez que yo la una, pues marco mis interceptos. Entonces este 2 o este 1/2 me marca un eje imaginario a la mitad del hexágono. Marco A2 y menos A3. Sería A2 y menos A3. Ahora, a la mitad de donde debe que interceptar con lo que es 1/2 de C, debe que ser al contrario del eje en el cual corta en infinito, que sería A1. ¿Sí? Entonces, yo voy a unir, es como si yo dijera que es menos A3, ¿sí? Debe que corresponder al eje donde fue en infinito, pero con signo contrario, que fue A1, ¿sí? Que de hecho este podríamos decir que es 1/2 de C, que sería este punto. Este corresponde a esto. Ahora, el otro eje que fue A2, debo que unirlo con el infinito de signo contrario y que llegue a 1/2 de C. O sea, A2 tiene que corresponder con menos A1 por 1/2 de C, que sería esta otra parte. ¿Sí nos vamos entendiendo? Sí. Ahora, la otra parte de C, ¿por qué? Porque mi plano, si se fijan, es una especie de trapecio. Mi plano tiene que seguir cortando. ¿Por qué? Porque debe que tener el infinito en lo que es A1 y menos A1. Entonces ahora, para unir, donde cortó en el infinito ahora, yo debo que seleccionar, ¿sí?
el A1 de un medio de C tiene que corresponder con mi eje de signo contrario en el cual sea el más cercano y que haya cortado mi intercepto. Este sería A2. Entonces, debe que coincidir con mi eje A2, ¿sí? En C, si así lo quieren ver. Ahora, mi eje A-1 de un medio de C tiene que corresponder con el contrario del eje que cortó y que esté más cercano, que sería menos A3, y el contrario sería en A3 de C, para poder juntar este. Entonces, este sería este, y este punto sería este. ¿Sí nos vamos entendiendo? Sí, profe, eso es lo que no había entendido. Sí, entonces ya con esta así anotado, ustedes ya pueden hacer ahora sí el plano que es nuestra condición y que tengo un 2 en C. De hecho, aquí nos falta todavía la dirección. Vamos a hacer la dirección aquí en limpio, ¿sí? Entonces, acuérdense, luego pongan sus ejes para que no haya este problema. Y C, acuérdense que finalmente, o seguimos, estos serían mis interceptos, o los números que me corta cada uno de mis ejes, en los cuales yo tengo que seguir la trayectoria de lo que es mi dirección. Entonces, si partimos de mi, yo tendría 0 en A1, 1. Si quieren, voy a seguir la trayectoria para que no se pierda. Ahí medio chueco. Sería 1 en A2. En menos A3 sería esta distancia. Esta tiene que ser la misma que esta. Menos A3. Y un medio. Entonces, de aquí donde yo estoy, tengo que medir un medio de C. Entonces, hay que medir, si somos más exactos, cuánto mide de este extremo a este extremo, sacar la mitad, que sería pues esto, y medir. Más o menos sería aquí. Entonces, mi vector sería este, o mi dirección. ¿Sí? Es como si yo tuviera pues algo así. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, profe. A ver, vamos a echarnos otro, a ver si es cierto. Sí, ¿Las direcciones siempre quedan así como afuera de la figurita? sí. Del hexágono sí, del cubo no. Del hexágono, de hecho, pueden quedar unos vectores más grandes, pero siempre queda afuera de la figurita. Sí, algunas veces, algunas ocasiones queda dentro del hexágono, pero así es como se tiene que seguir la trayectoria. ¿Por qué queda hacia afuera? Ya les había dicho al principio, o por qué podría quedar afuera. Ya le estoy haciendo la seña, jóvenes. ¿Por qué puede quedar afuera ese vector? Finalmente, pues me está atravesando mi plano. Sí, acuérdense que debe
Si el plano y la dirección está bien hecho, va a ser perpendicular al plano. Pero ¿por qué podría salir este vector? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Por qué? A ver. Se supone que sobre ese vector perpendicularmente están todos los planos que podemos encontrar paralelos a ese plano. Muy bien, pero acuérdense que yo o mi vector puede salir de mi hexágono porque yo en el sistema hexagonal no puedo mover el eje. Si yo no puedo decir, pues es como hay un menos, pues mi centro lo muevo acá o lo muevo acá, ¿se acuerdan? Como en el sistema cúbico sí se mueve. Sí, esa es la razón. Pero no hay ningún problema. Sí, mientras tengamos este comportamiento, no hay ningún problema que el vector pueda salir finalmente de este hexágono. De todas maneras, en la realidad, yo nunca voy a ver este vector. Yo sí voy a saber hacia qué dirección tiende ese plano, pero yo nunca voy a ver en la realidad ese vector. Simplemente yo voy a ver un deslizamiento de átomos a través del sistema de deslizamiento que son mis planos y direcciones. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces esta es la razón porque yo no puedo mover mi eje. Y por último vamos a hacer este plano, miren. Vamos a hacer el 1, 0, menos 1, 2. Creo que sí. Sí. Este vamos a hacerlo. Sí, 1, 2, a 3 y C, ¿verdad? Entonces vamos a ir identificando. Ahora yo voy a tener aquí mi eje en A1, en menos A3. ¿Sí? Acuérdense, si es un 2, yo lo sé. Pues ya sé. Es un medio de mi intercepto en C. Y voy a trazar mi línea a la mitad del hexágono. Ahí está. ¿Verdad? Ya sé que este es un medio de C. Y ahora debo que unir con los ejes que tocaron en el infinito, ¿sí? Y que están cercanos y con signo contrario. Entonces este A1 lo voy a unir con el eje en un medio de C con menos A2. A3 lo voy a unir con el eje con signo contrario que tocó en el infinito, que sería 2 positiva. Y entonces voy uniendo esta línea. Está. Ustedes sí lo tienen que dibujar derecho, joven. Sí, ahí está. No está, jóvenes. Espérenme. Ahí está, ¿verdad? Entonces ya tocó la mitad. Ahora debo que tocar a la mitad, de la mitad tocar lo que es el eje más cercano, ¿sí? De la mitad del que fue en infinito, con el signo contrario de un eje o del eje más cercano que me cortó, que sería en este caso fue menos A3, pues entonces en este caso sería con A3, que sería aquí. Ahí está. Y el eje más cercano que me tocó de un medio de C de A2, que sería en este caso el eje menos A1 contrario, entonces sería este.
Entonces mi plano sería este, joven. ¿Sí? Ese sería mi plano. Vamos a ver ahora la dirección. Sí, ahora tenemos, voy a ir marcando el centro. Acuérdense que aquí es mi centro. Voy a ir marcando la trayectoria. Sería A1. Sí, porque la dirección que quiero es esta. Entonces sería A1, 0, menos A3. Acuérdense que tiene que ser paralela esta dirección a esta distancia de aquí a aquí, acá. Igualmente con el ángulo. Y yo voy a tener finalmente aquí un ángulo. Sí, si somos exactos debe ser el mismo ángulo. ¿Sí ven? Y somos exactos, podemos trazar aquí, de hecho, una línea para saber que este es paralelo a este. Sería menos A3, aquí vamos. Y menos un medio, perdón, un medio en C. Más o menos sería mi vector. Sí, aquí está. Entonces, sería mi dirección, jóvenes. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Y por último, variando los interceptos. Sería este plano. ¿Nos lo echamos o no? O ya se los dejo de tarea. Nos lo echamos, profe, de una Nos lo vez. echamos de una vez, dice Yadira. ¿Cuál ya dirá, profe? Profe, Soy ¿O Mafer. quién es? Ah, Mafer. Ah, ¡Profe! bueno, pero... Sí, sí, solo puede haber un 2 en el C. sí, porque miren, si ustedes le pusieran un 3, tendríamos que partir en un tercio y saldrían planos medio chistosos. ¿Sí me entienden? O sea, estaría partiendo aquí y de hecho tendría que llegar al mismo, pero estaría cortando, imagínense así. Y aquí fuera un tercio, por ejemplo. Si fuera un Pero cuarto, así pero no quedaría como pues en sin mí. el ¿Mande? Me refería que si no puede haber como en el A1 o en el A2 o así. Ah, tú dices acá, en O sea que, por ejemplo, vamos a ver. Que, por ejemplo, aquí fuera un 2, aquí un 1, aquí mm, pues para que sea válido que fuera 1 y aquí 1, por ejemplo. Entonces, eh, o sea, ustedes tendrían que hacer esto, miren. Entonces, aquí sería un 2 más 1. Entonces, no. Sí, si, por ejemplo, tuvieran igual 1, un 2 y 1, es lo mismo, o sea, solamente a lo mejor que hubiera un plano que fuera un 2, de un 1, un 2 y un 3.
No, y ni así, o sea que más bien fuera, aquí sería 3. Más bien para que se cumpliera esto, tendría que ser un plano que fuera 1, así, para que fuera 1 más -4 igual a -3, a lo mejor. Pero, imagínense que yo quisiera finalmente sería 1, 1/4, menos 1/3, perdón, menos 1/3, menos 1/3, y 1. Entonces yo como para dibujar 1/4, imagínense, por ejemplo, en A2, en menos A2, yo tendría que estar dividiendo esto en 4. Entonces sería más o menos como por aquí. 1/3, más o menos aquí. Y 1, ¿verdad? Entonces sería un plano medio extraño, mire. Profe, ahí no sería más bien -1 más 4. ¿Dónde? Ahí en la parte que Sí, es tiene cierto. 1 Sí, más -4 es -3. sí, es cierto. Sí, perdón. Ahorita lo corregimos, no se enojen. Sí, entonces Me tenemos, enojo, profe. tenemos vamos a hacer a ver, ¿cierto? 1 aquí, menos 1/4, aquí, menos 1/3, aquí, y aquí, y 1. O sea, yo no podría tener este plano. ¿Sí ven? O sea, es como si yo quisiera marcar algo así, pero finalmente mi eje 1 me marca que debería que ser algo así, miren. ¿Sí ven? Es como un volumen. ¿Sí ven? O sea, esto es aberración porque ya sería un volumen, ya no sería un plano. Sí, es lo que yo les comento que en papel lo podemos hacer, pero en la realidad yo no podría tener esto, aunque yo sé que sí cumple esto, pero ya cuando yo lo dibujo, ¿sí? O sea, si yo digo esto, ya cuando yo lo dibujo, esto está mal, no está bien esto, jóvenes. ¿Por qué? Porque sale un volumen, yo les dije que son puros planos. Y si no, ya no se cumplía el sistema de deslizamiento, y lo vamos a ver más adelantito ahora que veamos dislocaciones. O sea, no puede ser posible eso. En papel, pues aquí yo ya lo dibujé, pero en la realidad no puede ser posible. ¿Sí nos entendemos? Ahora sí. Sí, es que, por ejemplo, él me puede decir, profe, si le pone aquí un 5, profe, y aquí se le pone un 2 y acá un 2 y aquí un 1, pues ya no va a corresponder. O aquí póngale un 0 y acá un 0, aquí un 10, por ejemplo, y acá 1. ¿Sí me entienden? Serían ya como, pues, planos que en realidad no existen en la realidad. A lo mejor ni en equilibrio, jóvenes, existirían porque, pues, finalmente ya son planos que, imagínense en el eje C, un décimo. O sea, son planos que pues ya no serían válidos en nada, pero pues sí lo podemos dibujar. Por eso yo les decía, pues lo dibujamos, el que me digan lo dibujamos, pero después saldrían cosas que no están bien. Sí, sí, nos vamos entendiendo. Sí, profe. Bueno.
Muy bien. Entonces, vamos a hacer un último, que sería ese. Espérenme. Canijo. Ah. Vamos a hacer este último. Todos les adelanto, los planos que hemos hecho y los que les pueda dejar, los van a pasar en limpio. Vamos a hacer este plano, cambiando este. Sí, estos son planos que sí existen en la realidad, jóvenes. Cero. Sí, acuérdense que este es infinito. Ahí está, ¿verdad? Entonces, vamos marcando cada uno de los ejes partiendo del origen. Sería 1, ¿sí? Sería menos A2, ¿sí? Y hay que marcar la mitad. Sería un medio de C. Entonces, yo debo que unir con el plano que fue en menos infinito y del signo contrario, que sería en A3. Entonces, A1 lo uniría con menos A3 y A2 lo uniría con A3. ¿Sí? Bueno, no, mejor déjenmelo. Trato de hacer lo más derechito. Ver. Otra vez. Esta tal vez me traicionera. A ver. Hay más o menos, joven. Ustedes sí les tienen que quedar bien. Entonces ahora, el que cortó el infinito tiene que unirse con el que cortó y el más cercano, pero de signo contrario en C, que sería menos A1. Lo voy a unir con este. Y menos A3 con el contrario y más cercano, que fue menos A2 con A2. Entonces, este sería mi plano. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahora, con azul para que no se confunda. Ahora vamos a ver la dirección, que sería en A1, en A2. Tiene que ser la misma, miren, de aquí a aquí. Más o menos. Y un medio. Más o menos sería aquí. Esta sería mi dirección. Más o menos. Si a ustedes les tiene que quedar pues más hechecito. Sí, sí vamos bien. ¿Qué horas son? Todavía faltan 20. ¿Sí o no, jóvenes? Oiga, profe, Sí, yo tengo una duda. a ver. Es que no entendí bien por qué, ¿cómo sabe que tiene que unir de A1 a A3 a la mitad? Es que eso no me queda claro. Lo que pasa que yo debo que coincidir con que en el plano, primeramente, me tiene que cortar en el infinito, que fue en A3. Eso ahí está, claro, ¿verdad? En el infinito, en A3, debe que
cortar, ¿verdad? Tanto menos como más, ¿sí? Después, yo debo que tener esta regla, es como una pequeña regla, ¿sí? Uniendo con los extremos donde fue en el infinito primero a la mitad de C, ¿sí? Porque yo no puedo decir que este tiene que unirse con este, ni por ejemplo A tenga que unirse con ¿quién? Pues no puedo unirlo aquí ni nada, o sea, yo lo debo que unir con el infinito primero, que no me corta con el eje en el infinito, por eso es que yo debo que unirlo con el signo contrario del eje que corta en el infinito, porque si no mi plano ya no va a respetar este cero. Y por eso yo les decía desde el cubo que estos ceros o este infinito marca mucho la diferencia en cada uno de los planos para ver por dónde está cortando. Porque imagínense, si yo no tuviera o no respetara este infinito, este plano no coincidiría y de hecho no sería ni un plano, sería algo diferente. Es como si en vez de ustedes tener esto en el plano, imagínense que lo están viendo en una perspectiva 2D y que tuvieran un plano así y luego así. Pero pues ese qué tipo de plano será. O sea, finalmente un plano, como su nombre lo dice, es totalmente plano. ¿Por qué? Porque en este plano, sí, imagínense que acá yo tengo otro hexágono, acá tengo otro hexágono, en esta cara tengo otro hexágono, abajo tengo otro hexágono, al lado tengo otro, etcétera. O sea, este plano corta en el infinito, como dice su eje, así, e igual así, ¿sí? El infinito y el infinito, ¿sí? En A3, ¿sí? Si yo muevo este plano lo muevo y lo dejo así, yo vería nada más una línea recta. Si yo lo acuesto, estaría viendo yo ahora sí mi plano así. Sí, si yo lo acostara, ¿sí me entiende? Estaría viéndolo así como de una vista superior. Yo lo estaría viendo así, ¿sí? Y si yo lo veo así en 2D, es como si lo girara hacia acá y si uniera esta línea con esta línea, lo estuviera viendo así. ¿Por qué debo que tener en cuenta bien lo que es la morfología de cada plano? Porque hagan de cuenta. Imagínense que es su sistema de deslizamiento. Va hacia acá, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Yo sé que este sistema de deslizamiento tiene pues su dirección y que va a ser perpendicular, pero finalmente este plano es el que me está tocando mis átomos. Imagínense que yo tenga átomos así. Y además, cada uno de estos átomos o cada espacio, que finalmente yo sé que mi espacio en una retícula sería A, que sería mi parámetro de red, etcétera. Yo sé que mi cristal va a tener defectos y estos defectos bien pueden ser mis dislocaciones. Entonces yo debo que tener en cuenta sobre qué sistema de deslizamiento voy a mover estas dislocaciones cuando, por ejemplo, yo aplique un esfuerzo cortante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque saben que estas dislocaciones son una fila extra de átomos, ¿sí? Producto o generados durante la solidificación y que yo debo que moverlas para yo poder deformar el material sobre este sistema de deslizamiento. Este sistema de deslizamiento, si lo vemos,
y yo uno esta línea con esta girando mi plano, estaría constituido en este plano y en esta dirección. Es por donde yo voy a hacer fluir mis dislocaciones. Si en este caso yo estoy haciendo un esfuerzo de tensión, aplico un esfuerzo hacia este lado y un esfuerzo hacia este lado. Sí, dependiendo del número de dislocaciones, yo voy a poder generar mayor deformación o menos deformación, independiente y aunado además a lo que es el tamaño de grano. Todo este sistema de deslizamiento va a la par con un famoso vector que ustedes por ahí ya han escuchado, que es el vector de Burger. El vector de Burger tiene que ser paralelo y tiene que tener el sentido de mi sistema de deslizamiento, en el cual en un cristal real únicamente me sirve a mí para cerrar el circuito de mi dislocación, de mi deformación, perdón. ¿Sí me entienden? Entonces, si yo tengo esto, voy a decir que este sistema se preferencia en este plano. ¿Por qué? Porque por ahí es un plano compacto en este sistema y de acuerdo al material, al elemento químico, a la aleación que tengamos, en el cual puedan fluir mis átomos o pueden estarse moviendo mis dislocaciones. Por eso es que yo debo que seguir esta regla cuando yo tengo por aquí este 2, ¿sí? Donde únicamente debo que seguir y generar, aunque parezca un trapecio, pero un sistema planar, ¿sí? ¿Sí me entienden? Sí, entonces, si ustedes lo quieren ver como una regla cuando nosotros tengamos un 2 aquí, está bien. O sea, cuando ustedes quieran unir, como acá lo habíamos puesto, por ejemplo, unir, en este caso que cortó en A3, tiene que unirse con un medio de C, con el signo contrario del eje que corta en el infinito, que sería A1. Por eso es que A3 lo unimos con el eje en un medio de C que corta en el infinito, porque finalmente este plano va a cortar en estas direcciones. ¿Por qué? Porque yo puedo aplicar un tau de este lado, un tau de este lado. O si en un dado momento hablamos de una compresión, pues es lo mismo. Sí, tener una deformación negativa. Sí, hablando de compresión y hablando de tensión, pero sería lo mismo. Yo si cambiara la perspectiva, estaría viendo algo así otra vez. ¿Sí nos vamos entendiendo? Pues yo no puedo tener planos así, por ejemplo. Y yo sí puedo tener planos, por ejemplo, así. Pero, si yo... miren. Vamos a ver algo, espérame. Para que quede esto más clarito. A ver. Déjenme... Espérenme tantito. ¿Dónde está? Espérenme poco, jóvenes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérenme tantito, jóvenes. A ver, aquí está. Bueno,
Este programa se llama Carine. Es un programa que lo pueden, no más que no tengo el instalador, pero lo pueden descargar como versión estudiantil. Creo que sí se puede como versión estudiantil. Y es algo que puede ayudar a auxiliar para ver cómo se comportan, por ejemplo, algunos cristales. Sí, por ejemplo, miren, vamos a ver el convencional. O bueno, si quieren el cúbico central, cúbico del BCC. Ahí está. Ujú. Vamos a darle efecto. Ajá. Vamos a ponerle un 50. Sí, así es como nosotros vemos por ahí los que dibujamos, ¿verdad? Obviamente, pues está bien hechecito. Ahí tenemos sus ejes X, Y y Z. ¿Sí? ¿Sí se ve bien? ¿Verdad? X, Y, Z. ¿Sí o no? Ah, pero ¿saben qué? ¿Y ese programa es podemos No, instalarlo ahí? es gratuito. Es versión nada más estudiantil. O sea, es como de prueba, no deja hacer muchas funciones. Pero no es que el instalador no lo tengo. A ver, ahí está, miren. X, Y, Z. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ponerle una dirección. Vamos a ponerle, perdón, un plano. Vamos a poner el más compacto. Y que corte. Ahí está, miren. Vamos a ponerlo en las coordenadas que teníamos. Ahí está. ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí, acuérdense que es el plano 111, que es el plano más compacto en un sistema cúbico. ¿Sí? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Y fíjense, si yo lo hago así, finalmente, es una línea. O sea, esta línea, esta va a ser mi sistema de deslizamiento. Yo sé que mi vector de mi dirección va a ser perpendicular a mi plano, pero es una línea. Por aquí se van a estar deslizando mis átomos al mover las dislocaciones. Yo sé que este plano es el más compacto porque toca la mayoría de átomos. Es lo que sigue ver en estos temas, lo que es cuestiones ya de densidad plana y densidad lineal. Entonces, sigue siendo esto, pero si otra yo lo giro, pues ustedes van a decir, pues ese triángulo parece un volumen, pero ya se fijaron que no. Además, yo puedo tener esto, miren. O sea, voy a tener esto, en realidad. Imagínense que todo esto, como que no le gustó, espérenme.
Así. Todo esto, imagínense que equivale. Ya no salió por ahí, no. Equivale a mi red espacial, jóvenes. No se deja. Bueno. Todo esto, si se fijan, está construido con varias celdas unitarias BCC. Entonces, mi plano, que ya no, por aquí no está, mi plano que por aquí es el 111, va a cortar en todo ese sistema de deslizamiento. ¿Sí me entienden? Va a tocar esa cantidad de átomos en cada celda, hablando que en esta parte está mi plano. Si yo tuviera mi plano acá, pues va a cortar en todo este sistema de deslizamiento. ¿Sí? Déjenme ver, porque a veces sale error, les digo, acá está, miren. Ese lo representa en una esquina. Pero ese plano yo lo puedo tener de aquí a aquí, de aquí a aquí, etcétera. ¿Sí? Pero ese plano es representativo del sistema de deslizamiento por el cual va a cortar en todo el volumen. Esta es mi red espacial que hemos estado pues comentando. Ahora díganme, ¿todo esto a qué corresponde? A un cristal. A un cristal. Exactamente, sí, como ya habíamos mencionado, ese es un cristal y ese cristal corresponde a un grupo, ¿sí?, de celdas unitarias, ¿sí?, que fueron unidas durante un proceso de solidificación y el cual me va a generar también, ¿qué? Un cristal que puede ser también. Pues un grano, ¿no? Un grano. Un cristal que puede ser también. La red espacial. La red espacial. ¿Qué más puede ser un cristal? Una fase. Una fase. Y una fase dentro de los aceros, ¿qué puede ser? El grano. ¿Y ese grano qué es? Pues sería la microestructura, ¿no? Un microconstituyente, ¿sí? Que me genera una microestructura y que esa microestructura va a ser de una estructura policristalina formada de varios cristales o varios granos y cada uno de esos granos va a ser una fase y esa fase va a ser un microconstituyente. Ese grano, ese cristal va a ser también una fase que corresponda a la formación o aleación o la combinación de varios elementos metálicos o no metálicos que están presentes en mi material. ¿Sí nos entendemos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, esa es la razón por la cual me preguntaba y algunos de sus compañeros que por qué iba así la regla. Ah, pues es para yo poder generar un plano que sea especular o paralelo por el cual van a fluir mis átomos. Entonces ya mañana vamos a partir cómo es que fluyen los átomos y por qué. Sí, que tiene que ver con la densidad de cada aleación, con la densidad de cada elemento químico. Y acuérdense que cada elemento químico o cada material tiene sus propiedades.
Por ejemplo, el hierro puede tener una densidad o un valor en densidad. Un acero al carbono, que ya se unió con elemento soluto, dependiendo de qué acero al carbono tengamos, genera una densidad. Un acero inoxidable tiene una densidad. El titanio tiene una densidad. La aleación de titanio tiene una densidad. Entonces, esas densidades también van a estar influyendo sobre las propiedades mecánicas, físico-químicas de los materiales o las aleaciones metálicas o no metálicas. ¿Sí? ¿Sí nos vamos entendiendo? Entonces, es lo que sigue para poder tener la secuencia de lo que estamos viendo aquí. ¿Sale? Entonces, van anotando ahí una tarea, es hacer todos los planos hexagonales que por ahí hemos estado haciendo, para hacerlos bien hechos en limpio, pues, en su libreta. Profe, ¿podemos hacerlo así como dijo de imprimirlos y ya nada más dibujar sobre la figura? Sí, no hay ningún problema. Sale, profe. Sí, más que no me acuerdo qué más planos hicimos, sino para dejarles otros. Sí, a eso le agregan el plano, el 0, 1, -1, 0. El otro está bueno. Profe, Sí, ahorita que le preguntó algo a mi compañero Rodolfo, ya no escuché, se me fue el internet. Que si podíamos imprimir la hoja, algo así dijo, ¿sí podemos? sí, Ahora, dale, gracias. sí, Profe, pueden imprimirla. Sí, entonces, ¿de tarea solo van a hacer esos planos que está dejando ahí o tenemos que hacer otro más? no, Es que me no, confundí. nada más. Estos y pasar en limpio los que yo les dejé de los que estamos haciendo aquí. Ah, ok. Ya bien hechecitos y todo. Sí, sí, nada más. Y estos tres. Profe, a esos tres que nos acaba de poner, también le ponemos la dirección. Sí, sí, acuérdense que cada plano siempre va en su dirección, jóvenes. Si no, no podrá ser un sistema de deslizamiento. Ok. Sí, sí, agréguenle mm, ¿Ese último sí se puede, profe? sí. Ah, a ver, a ver.
Sí, profe. Sí, sí se puede. Ok, gracias. Sí, ya nomás Profe. con eso. Sí. Disculpe, ya tengo una duda. Hace ratito cuando comprobamos si sí se puede hacer un plano o no, que es A1 Ajá. más A2 tiene que ser igual a menos 3, a menos A3. Ajá. Entonces yo he Sí. estado confundido porque ya van pues decir es que estamos haciéndolos, pero me he fijado que por ejemplo en el de hace rato era 0 más 1 y ¿por qué es igual a menos 1? Ah, lo que pasa que 0 más 1. Sí, está 0 más 1 Ah, igual a menos 1. es 0 más 1 igual a 1. Entonces, este es A1, este es A2, pero este es A3. Entonces ya nomás le pones el signo aquí. Si no es tanto que esto te deba dar, por ejemplo, si tú dijeras 1 menos 2 es igual a menos 1. Sí, eso no es lo mismo. Si, por ejemplo, este plano, por ejemplo, 2 más 1 es igual a 3. Ah, ese ya no se podría. Sería igual a 3, pero menos, o sea, este menos, sí, es el que te va a marcar la diferencia de lo que tú tengas aquí. Sí, o sea, tú tienes aquí A0 más 1, perdón, 0 más 1 sería igual a 1. Sí, pero hay que ponerle el menos. ¿En cuál plano fue el que viste esto, Chucho? Ya quedó mi duda, profe. Ahorita lo vi en el que estábamos haciendo hace ratillo, pero ya vi, es que yo estaba confundido porque, o sea, pues ya decía, pues si hago la operación no da, pero ya vi que se tiene que cumplir la condición. Muchas gracias, profe. Sí, o sea, no es tanto que el resultado tenga que ser esto, sino que el eje 3 corresponda con lo que dice en su eje cuando tú ves esta condición. Sí, pero sí está así medio confundida la cosa. Sí, ¿verdad? Dijiste. Sí. Sí, ese sí se puede, ese, Chucho. Por ejemplo, Profe, también. Sí, ahorita con los que dejó ahí de tarea, el número 1 sí se puede. a ver, O sea, no tendría que ser y tendría que ser positivo, ¿no? sí es cierto. Ese, sí. Ese. Sí, sí sería 0 menos A2 y A3. Tendría que ser este. Ya se lo estoy diciendo. Sí, pero este sí se puede. De hecho, cuando ustedes determinen el plano en una de las caras, en la realidad sí se puede. Sí, es menos probable que suceda, ¿cómo les diré? Mm, Esto, ya cuando ustedes le ponen, por ejemplo, un medio, es que va a pasar por el centro, pero es más probable que sucedan los que van por las caras, aunque también pues los que parten por el medio, siempre y cuando se fijen ustedes que sea simétrico el plano. Y como si se fijan,
este es un espejo de esto a la mitad, entonces sí se puede. Pero ya si, por ejemplo, ustedes ven algún plano así torcido, o que cambie su línea ya no, o que forma un pequeño ángulo, este ya no está bien. Tiene que ser siempre lineal el plano. Oiga, profe, de Sí. los que nos dejó de tarea, el tercero es igual que el primero. Y pues ahora sí que pues, Sí. ya no lo haríamos. Y nada más hagan este y este. Sí, nada más esos tres. Sí, o sea, ¿cómo les diré? En el sistema hexagonal no hay familias. O sea, no es como el cúbico, que yo voy a tener a la familia 1, 1, 1 y hago muchas combinaciones. Sí, aquí les digo, cada uno de los planos están medio raros, por eso es que yo les había comentado ayer que los materiales con sistemas hexagonales tienden más pues a la acritud. Sí, o sea, sí se endurecen, pero son más susceptibles pues a la fragilización, aumentar la fragilización y sobre todo pues atender al agrietamiento. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque hay menos sistemas de deslizamiento en sistemas hexagonales que en sistemas cúbicos. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, con eso no es que yo diga, pues ya el material va a fallar. No va a fallar, pero sí es más susceptible a que se agriete más rápido. Sobre todo, pues, cuando se le hace una deformación en frío. Cuando es en caliente, tenemos hay ventajas y desventajas. Si es en caliente, pues hay transformación de fase, hay energía que va a permitir que los átomos se deslicen más fácilmente, pero cambia de fase, se va a cambiar, va a generar un cambio microestructural. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, profe. Oiga, profe, si vamos a hacer la práctica. Sí. Sí, ahí vamos. De volada nos la vamos a echar. Sale, profe. No se agüiten, jóvenes. Sí, ya sé que te tienes que ir al inglés, pero ahorita nos lo echamos rápido. Profe, Sí. está compartiendo pantalla. ¿No se ve? Yo no la veo, no sé si mis compañeros la vean. A ver otra vez. Ahí va. ¿Sí se ve? O sea, a mí no me marca, profe, me voy a salir, a lo mejor soy yo, me voy a salir tantito y me voy a volver a meter. A ver. Pero sí, aquí está, miren, está compartiéndose la pantalla. No sé si los demás sí la vean, jóvenes. Está abriendo Word, sí, ya se ve la práctica. Bueno, vamos a ver esta rápido, jóvenes. La práctica 3 corresponde a lo que es el a la selección y corte de la muestra metalográfica. Sí, pues esto ustedes ya lo tienen por ahí, en cada una de sus, perdón, ahí en el archivo que les pasé. Sí, este corte pues va a depender del tipo de material que ustedes vayan a utilizar, jóvenes. Sí, qué es lo que vayan a analizar. Estos cortes son muy utilizados, pues, sobre todo para, pues, obtener las probetas que por ahí se van a ustedes a utilizar para sus prácticas. Estos cortes ya en la realidad también se utilizan para poder seccionar lo que es una probeta, para poder generar o analizar lo que es una falla, en lo que es análisis de fallas. También para métodos, para cuestiones de investigación y en una industria donde fabrican acero, sí, generalmente se utilizan
más que nada, hagan de cuenta que sacan una muestra representativa, por ejemplo, ya en refinación secundaria, sacan una muestra representativa y esa la hacen la colada en un crisolito pequeño y se genera una pastilla. Esta pastilla ya se manda a lo que es el laboratorio de análisis metalográfico, pero esa ya no hay necesidad de cortarla, ya viene ya de un tamaño específico para poder llevar el desbaste, el pulido y el ataque para poder determinar las fracciones volumétricas de cada fase y con espectrometría pues te analizan lo que es la composición química, pero nosotros pues sí la utilizamos. ¿Por qué? Porque de ahí podemos ir seccionando las áreas de interés, ¿sí? No es lo mismo nosotros analizar una muestra de manera transversal a una muestra de manera longitudinal, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver los efectos de los trabajos de frío en caliente cuando nosotros tenemos secciones transversales como longitudinales, ¿sí? Entonces, aquí está todo lo que se puede analizar, ¿sí? Y en las longitudinales, aquí está todo también las partes que se puedan analizar. ¿Por qué les digo eso, jóvenes? Porque imagínense que ustedes hagan un tratamiento térmico. Obviamente, ¿por dónde va a comenzar a entrar la radiación a la probeta? Les estoy preguntando, jóvenes. Por la superficie. O la superficie, ¿verdad? Obviamente, nosotros podemos tener diferentes superficies, cilíndricas, prismáticas o esféricas. Obviamente, en las esféricas, pues tenemos mayor superficie de contacto, pero imagínense que ustedes digan, pues ya hicieron el tratamiento térmico, ya analizan la metalografía, pero como ahí su compañero Jorge dice, por la superficie, pero yo como garantizo que en todo el centro de la probeta también haya habido un efecto por este tratamiento térmico, entonces tiene que hacer una muestra longitudinal para poder ver también la microestructura. Entonces, transversal, pues es esta parte, ¿sí? Y longitudinal es de aquí hasta acá, o sea, a cortar a la mitad de este cilindro, ¿sí? Para poder ver todo lo que hay adentro. Obviamente, cuando ustedes generen este corte, en algunas ocasiones, si su probeta es grande, sí la pueden sujetar, pero si no es tan grande, pues hay que montarla. Y si la queremos montar, también hay que ver que no sea no ferrosa, para que no vaya a tener un efecto de deformación y que pueda dañarse información importante cuando ustedes vayan a obtener la metalografía. ¿Sí? Entonces aquí vienen diferentes simbologías para ver cada una de las áreas en las cuales se tiene que analizar. Acuérdense que finalmente yo no voy a generar un desbaste y voy a ver siempre un área, jóvenes. O sea, siempre va a ser una cara en la cual yo voy a llevar el microscopio. No voy a poder llevar una probeta esférica. Siempre tiene que tener un desbaste plano. Sí, eso acuérdense, siempre. Ya sea de la superficie, del centro. De hecho, aquí podemos hacer, por ejemplo, diferentes cortes o un corte longitudinal. Esto va a depender también del tipo o qué tipo de proceso se haya hecho. Si no es lo mismo el rolado en frío al rolado en caliente. Si no es lo mismo un tratamiento térmico por inducción, que la inducción genera la penetración en la dureza y no es lo mismo la dureza de la superficie a la dureza del centro. Sí, o sea, ya por efectos inductivos, por bobinas que se calientan y generan transferencia de calor hacia la pieza, ustedes controlan lo que es la penetración de dureza. ¿Por qué? Porque muchas veces
es como la espada Excalibur. Si ven que en la superficie pues tiene un gran filo, que de hecho ese filo pues les dura muchísimo, ¿verdad? O el famoso acero damasco. Y entonces en el centro no puede quedar también así de duro, porque yo generaré también fragilidad. Entonces por eso ya ven que esas espadas por ahí se pandean, pues quiere decir que en el centro es dúctil, pero en la superficie está templada o bonificada en un dado momento, pero que en el centro no hay fragilidad, solamente en la superficie, cuando estamos hablando de un impacto. Sí, cuando estamos hablando de un corte, un desgaste es bueno, pero estamos hablando de un impacto, el templado no es tan conveniente. Sí, entonces, aquí les voy a mostrar igualmente el procedimiento ante pues una demostración. Esta es una cortadora, yo la llegué a utilizar por allá en el 2002, por ahí, 2003 y 2004, 2000, ya como el 2004. Y ya después, ¿verdad? Pero igualmente ahorita les voy a poner un video, se va a explicar con una cortadora pues ya más moderna, ¿sí? Entonces, ahorita después de ver el video, vemos las preguntas, ¿sí? Entonces, por aquí les voy a poner el video. Entonces, va a tener audio, es otro video que hice yo mismo, ahí en el taller. Entonces, vamos a poner atención, ¿sí? Si ocupan alguna captura de pantalla o algo, me dicen, y yo, ya que acabe el video, no dura tanto, 9 minutos, yo me regreso y ya les sacamos captura de pantalla, si quieren, por ejemplo, para hacer sus dibujos, ¿sí? Entonces, ahí va, ¿sale? ¿Sí me están escuchando, jóvenes, o ya se durmieron? Aquí andamos, profe. No, aquí seguimos, maestro. No se, Con toda la actitud. no se duerman, jóvenes. ¿Seguras? Seguras. Bueno, órale. Entonces ahí va el video, jóvenes, pongan atención. La siguiente práctica corresponde a lo que es la selección y corte de nuestra muestra metalográfica. Y bien, esto lo vamos a hacer en función de la pieza que nosotros queramos analizar. ¿Sí? Ya puede ser desde un acero, ¿sí? De un acero bajo, un acero medio, un acero alto carbono, ¿verdad? Para poder caracterizar, o una aleación no ferrosa, ¿verdad? Como lo puede ser pues un bronce, un latón, una aleación de aluminio, etcétera, ¿verdad? Y bueno, donde nosotros la vamos a cortar, pues es aquí en nuestra cortadora, únicamente que pues ahorita hay que, por todo este tiempo que no se ha utilizado, pues hay que darle un mantenimiento, hay que purgar lo que es el líquido, ¿sí? De refrigeración, ¿sí? Nuestra bomba, para poder hacer nuestra corte de una manera precisa y evitar lo que es la fricción, ¿verdad? El sobrecalentamiento de la muestra, y que podamos modificar la microestructura realizando un tratamiento térmico local, ¿verdad? Por eso el refrigerante es para minimizar lo que es la temperatura y tengamos un corte efectivo, ¿verdad? Entonces, pues sabemos, nosotros vamos a tener aquí nuestro motor, ¿verdad? Aquí está nuestra bomba de lo que es la que impulsa nuestro refrigerante mediante esta manguerita que llega a esta parte de aquí, donde va a estar inyectando lo que es el refrigerante. Aquí se pone nuestro disco, ¿sí? Nosotros lo podemos estar quitando dependiendo de el grado depende del material que nosotros vayamos a utilizar, como les voy a explicar a continuación. Aquí tenemos nosotros nuestras mordazas, estas las podemos estar recorriendo, podemos ajustar desatornillando la podemos mover dependiendo de lo que es el tamaño de nuestra pieza, ¿verdad? Con una vez que nosotros tenemos nuestra pieza, ¿sí? En este caso nosotros vamos a empezar, por ejemplo, con esta pequeña barra, ¿verdad? Es una 09840, donde nosotros vamos a estar seleccionando, ¿sí? Dependiendo pues de lo que vamos a caracterizar. Entonces una vez que seleccionamos esta barrita, pues la vamos a estar
manipulando de esta manera, donde nosotros la vamos a estar seccionando para ver en qué parte es donde nosotros la vamos a cortar, ¿verdad? Una vez que nosotros ya seleccionemos nuestra parte, tenemos que cerrar nuestra bóveda o carcasa de seguridad. ¿Por qué? Porque si no, no enciende. Si nosotros tenemos el botón de encendido de refrigerante y el botón de apagado, ¿verdad? Entonces, si no cerramos no va a accionar. Entonces, una vez que seleccionamos o ya ajustamos nuestra probeta, vamos a bajar y con este maneral, ¿sí? Vamos a bajar nuestro disco, ¿sí? Hasta que sintamos contacto con lo que es nuestra pieza, ¿verdad? Entonces, una vez que termine, se apaga nuestra cortadora, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver lo que es nuestro corte aquí de esta parte, ¿verdad? Entonces, nos va a ayudar a nosotros para poder sujetar la pieza y que el maneral o nuestra mordaza ya no se mueva, ¿verdad? Entonces, lo que nos va a estar ayudando a nosotros, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo voy a seleccionar? En este caso, nosotros hace tiempo, antes de que pasara todo esto, pues cortamos unas piezas, ¿verdad? Entonces más o menos va a ser una medida, ¿sí? De 1,5 centímetros, más o menos, para nosotros poderla sujetar de esta manera y poder nosotros desbastarla, ¿verdad? Mediante las lijas de desbaste. Una vez que nosotros ya tenemos nuestra probeta, pues ya la vamos a poder desbastar, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos nosotros pues un buen corte, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestras probetas. Cada una de estas probetas pues fueron de diferente acero, ¿verdad? Del material que tenemos aquí nosotros aquí en el almacén. Entonces tenemos aquí nosotros un acero 1010, ¿sí? En este redondo, un corte muy bueno. Tenemos un acero 1018, ¿sí? Este acero 1018 pues es un acero convencional al carbono con 0.18% de carbono, ¿verdad? Tenemos aquí un bronce, ¿verdad? Es una aleación cobre-zinc, ¿verdad? Perdón, cobre-estaño, sí, el latón es cobre-zinc, ¿sí? Y tenemos aquí el acero 9840. Entonces aquí tenemos diferentes discos que nos van a estar ayudando a nosotros para hacer los diferentes cortes, ¿verdad? Si se fijan ustedes, son discos con un espesor muy delgado, ¿sí? Si se fijan aquí, es un espesor muy delgado, donde nosotros vamos a tener diferentes revoluciones, ¿sí? Ahí como dice máximo RPM, entre menor sean el número de revoluciones, quiere decir que nosotros lo vamos a poder utilizar para cortes para materiales más duros, ¿sí? Por ejemplo, aquí miren, aquí se ve que dice RPM y dice 4030, entonces este disco se utiliza aquí para materiales ligeramente endurecidos, ¿sí? Si nosotros nos vamos aquí, este sería para materiales, ¿sí? O aceros donde no tenemos endurecimiento. Y aquí, como vemos, estos discos todavía están más delgados, nos van a ayudar a nosotros para poder hacer cortes para materiales muy duros, muy endurecidos, ya sea para un acero que fue tratado térmicamente, donde se le hizo un bonificado, o aceros que son ya especiales, como aceros Guaspaló y aceros Inconel, ¿verdad? Donde ya tenemos una dureza pues considerable. Entonces, de aquí parte lo que ya después son los discos de corte diamante. Ese corte diamante pues son para cortes muy muy finos, ¿sí? Cabe mencionar que aquí, por ejemplo, este bronce, ¿sí? El cobre estaño, nosotros vamos a ver que este corte pues es diferente. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder cortar aquí sin ningún material
que no sea ferroso, ¿verdad? Yo no puedo traer aquí una barra de aluminio, una barra de cobre, una barra de latón, de estaño, una aleación de aluminio, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como son más blandos, ¿sí? Se puede inclusive adherir fragmentos aquí, por ejemplo en el disco, donde ya después yo lo voy a contaminar y yo no voy a tener una buena presión en los demás cortes. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a ir acá. Voy a tener que venir aquí a mi tornillo y con mi arco y cegueta voy a tener que poner mi pieza, ¿sí? Y cortarla pues manualmente, ¿verdad? Es la única limitante que tenemos en los cortes y en los cortes de selección de nuestras muestras cuando no es ferrosa, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos algunas de las piezas que ya han sido cortadas, ¿verdad? Como un W2, pues, es un acero grado herramienta, ¿verdad? Y aquí tenemos ya otras probetas, aquí tenemos lo que es el aluminio, si se fijan el aluminio, fíjense cómo hace el corte, está medio disparejo, ¿por qué? Porque fue con cegueta, ¿verdad? No fue con cortadora, entonces así lo vamos a tener que hacer, ¿verdad? El aluminio está muy bien ahora que ya volvamos y ya les toque por ahí alguna de estas probetitas. Y bueno, pues sería todo, jóvenes. Les digo, ahorita pedí permiso para que me dejaran pasar y pues no tenemos aquí ahorita líquido refrigerante para poder hacer una demostración, pero esta demostración la tenemos que hacer presencial para que ustedes vean bien, porque así de manera, pues, en este video, pues no se me hace muy factible. Y bueno, sería todo de mi parte, jóvenes, y nos vemos la siguiente práctica. ¿Qué les pareció, jóvenes? ¿Alguna duda? Miren, en esa ocasión que fui, pues había que preparar otra vez, son 20 litros de refrigerante, nada más que si lo hacía, pues casi se degradaría, porque como no lo iban a estar utilizando, pues se echa a perder, o sea, yo no lo puedo dejar ahí todo el tiempo y que no esté recirculando, porque como que se espesa y la parte como que se separa, pues finalmente es un aceite y lo tenemos que mezclar con agua. Entonces, mientras esté mucho en reposo, se puede separar y luego va a entrar agua y ya no va a entrar el lubricante, el refrigerante, ¿verdad? El refrigerante finalmente es para pues evitar un cambio microestructural localizado, por ejemplo, en la superficie, y que luego ustedes vayan a desbaste y pulido, y que luego les salga otra cosa, ¿sí me entienden? Entonces, para eso es para poder disminuir lo que es la temperatura. Sí, de hecho, por ahí, cuando no existe un buen refrigerante, se pueden obtener unas piezas, o se quema la superficie muy oscura. Entonces, quiere decir que ahí ya hubo un problemita. Entonces, pues lo que hay que hacer es seccionar otra vez la pieza y quitar esa parte que por ahí ya se deterioró por no tener una buena refrigeración y pues y generar pues otro corte, ¿sí? Aquí el problema es cuando, por ejemplo, si se fijan, para ustedes, ¿qué pieza o qué parte de ahí de la cortadora sería la parte fundamental? Pues el disco, ¿no? ¿Quién dijo eso? Yo, Rodo. Muy bien, Rodo. De hecho, el disco es el que nosotros debemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros cómo se prepara ya el refrigerante. Ok, pues es 1 litro de refrigerante más 19 litros de agua. Pues lo mejor sería pues destilada, pero pues estamos utilizando agua de garrafón, porque imagínense que utilizáramos destilado, pues a dónde iríamos a dar, ¿verdad? Pero bueno, con la de garrafón se ha tenido buenos resultados. ¿Por qué no poner agua de la llave? Porque pues ya saben, trae
minerales que con la mezcla, pues no pueden ser reducidos y pueden impactar de manera inadecuada ahí también la pieza o contaminarla. Entonces, por eso se utiliza, lo más recomendable pues sería agua destilada, que utilizamos pues agua de garrafón. Sí, es un garrafón del Santorini convencional, por ahí se utiliza y se hace la mezcla, pero como dice su compañero Rodo, la parte fundamental, o que nosotros como operadores debemos que tener cuidado es el disco, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nada más hay aceros que nosotros tenemos que cortar donde vengan de fábrica. Hay aceros, de hecho, que ya se les hizo algún tratamiento térmico en los cuales tenemos que cortar, pero imagínense que tengamos un material, un acero endurecido. Entonces nosotros tenemos que cambiar el disco. ¿Por qué? Porque necesitamos un corte para un material más duro, ¿sí? Entonces, entre los discos, entre más delgado sea, sí es para materiales más duros, ¿sí? De hecho, pues ahí en la escuela no hay, pero el día de mañana que ustedes por ahí vayan a algún centro de investigación, se van a encontrar con unos corte diamante, así como su nombre lo dice, es un disco donde en la superficie pues tiene incrustado parte de diamante pues artificial que es muy duro, pero a la vez pues tiene un alto filo, ¿verdad? Está muy delgado, que puede hacer cortes muy precisos, que de hecho esos cortes de diamante, hagan de cuenta que así como sale la pieza en el corte, así se lleva directamente a analizar específicamente en microscopía electrónica de barrido, de fuerza atómica o de donde yo tenga que analizar alguna interfaz. De hecho, es para el corte diamante. Es un corte muy fino que tarda mucho tiempo. Sí, hagan de cuenta que se le ponen contrapesos y esos contrapesos hacen que se le vaya haciendo un corte, sí, pero muy lento, pero el corte que ustedes van a obtener se llega directamente al equipo para poder ver interfaces. Es específicamente para eso o donde ustedes tengan que llevarlo, por ejemplo, a microscopía electrónica de fuerza atómica, sí, es microscopía de fuerza atómica, no es electrónica, sí, ya que ahí hay un cantilever, es una punta en la cual va dibujando la superficie y genera una morfología. Entonces ustedes pueden obtener topografías a escala nanométrica para ver cómo está la rugosidad en su superficie. Sí, entonces es un piezoeléctrico en la cual genera una imagen por impulsos eléctricos y generación movimiento mecánico. Eso es lo que hace fuerza atómica. Está bien padre. Se pueden obtener dibujos, imágenes bien padres de fuerza atómica. A ver, déjenme una vez les muestro uno. Ay, no sé, espérenme. No va a estar aquí. Miren, les voy a mostrar una imagen que obtuve en microscopía electrónica de barrido, donde utilicé corte diamante. Yo lo hice para poder analizar la interfase de uno de los recubrimientos que yo utilizaba. Miren. Esta imagen se tomó a 500 aumentos. Se hagan de cuenta que el corte se hizo en esta zona para poder generar un área en la cual yo pudiera ver cómo está el recubrimiento y cómo está mi sustrato para poder medir lo que es el espesor de lo que es mi recubrimiento.
Entonces, así como se obtuvo el corte de diamante, que les comento, pues así se obtiene lo que es la limpieza. Les digo de limpieza, ¿por qué? Porque fíjense esta línea, esta que está aquí, de aquí hasta acá, mide 10 micrómetros. Entonces, aunque se vea así que ya no, pues no está pulida, no está pulida. O sea, ustedes no van a encontrar una superficie totalmente pulida, pero sí un corte muy limpio. Yo alcancé a ver bien la interfase de lo que es mi recubrimiento. Y entonces, así como salió de la cortadora tipo diamante, corte diamante, así la llevé directamente. Yo no hice nada más que únicamente lo limpié con agua, con alcohol, y lo sequé y así lo llevé. Entonces, se fijan, es un corte muy, muy limpio, que ya hablando de electrones, pues me genera pues una morfología bien, bien definida, ¿verdad? Eso es el corte diamante. Otra aplicación es para lo que les comentaba. A ver, por acá va a estar, espérenme. No, espérenme, jóvenes. Aquí. Miren. Sí. Esta, a ver, aquí arriba. No. Esta es una imagen de la superficie de un recubrimiento, sí, obtenido por fuerza atómica. También ahí hice un corte, ¿sí? Y ya ese corte pues lo llevamos para poder analizar bien lo que es la superficie, sí, pero a ver, no, no utilicé el corte, perdón, pero bueno, lo que les quería mostrar es qué se obtiene con fuerza atómica. Entonces se pueden ver imágenes pues bien padres de la superficie, sí, pero con fuerza atómica se obtiene, por ejemplo, con corte de diamante, se obtiene lo que ya les comentaba, poder ver interfaces ya a escalas pues más grandes, o mayores aumentos para poder analizar interfaces. Entonces, el disco sí va a depender. Entonces, si yo también, por ejemplo, tuviera un material muy, muy duro, si por ejemplo hablamos de una fundición, esa fundición no me convendría a mí. Yo sé que esa fundición es muy, muy duro. Esas fundiciones pues son muy pesadas. ¿Por qué? Porque tienen alto porcentaje de carbono. Ya no es un acero, sino es una fundición, ¿sí? Pero no sería tan recomendable, por experiencia, poner un disco el cual cortara materiales endurecidos. Yo lo que tendría que hacer es, como es un material muy duro, y para que también no se vaya a estar dañando, porque también si es un material muy duro y utilizo un disco muy delgado, también yo puedo llegar a fracturarlo. De hecho, la parte donde se pueden afectar más los discos no es tanto en la superficie, sino es en el centro donde entra el perno del motor o el rotor de la cortadora. Está muy, muy delicado. Entonces ahí hay que hacerle con mucho cuidado, quitarlo y ponerlo y apretarlo porque pues se quebra muy, muy fácil. Finalmente, cada uno de estos discos es de material cerámico. Sí, es un material cerámico, el cual cada uno de ellos tiene un tamaño de grano, en el cual lleva inclusive un mallado, láminas o alambre metálico, sobre todo para discos de aceros convencionales, cuando ya son discos más gruesos, pero cuando son más delgados, pues obviamente ya no lleva esas alambre o ese malla metálica, sino simplemente es el material cerámico. Por eso es que está muy frágil. Si yo agarro de los discos que por aquí ahorita les mencioné, miren, por ejemplo, ¿sí? Hagan de cuenta que es para aceros convencionales,
Sí, aquí todavía tiene asbesto algunos de estos discos, dependiendo de la marca, hay muchas marcas. Sí, de las mejores marcas para cortes metalográficos, pues es la Bühler o la Struer en discos, porque por ahí hay discos, por ejemplo, Trooper, hay discos marca Makita, por ahí hay una distribuidora allá abajo del TEC, ahí por el puente, por el banco, pero estos son los más caros. Entonces, si se fijan, este tiene un espesor más grande, luego ya va disminuyendo y es totalmente muy delgado. Sí, todo el corte de diamante es más delgado, pero aquí pues no hay. Yo lo llegué a utilizar allá en CEU cuando estuve haciendo mi doctorado. Pero si yo lo agarro y lo dejo caer, se fractura. Les digo, son cerámicos. Entonces, la parte la parte crucial es esta parte donde bona el perno de lo que es el rotor del motor de la cortadora, porque aquí se puede astillar bien rápido. Entonces, si yo también lo aprieto excesivamente, pues lo trueno, ¿sí? Entonces les digo, estos son para materiales endurecidos, estos son para materiales no tan endurecidos y estos son para materiales pues más blandos. Entonces lo que yo les comentaba, si yo llevara una fundición, un material muy duro, no me conviene meter porque como va a ser muy duro y esta parte también es muy dura y sobre todo voy a tener una velocidad radial, puede haber una pequeña vibración y puedo tronarlo. Entonces es más recomendable y de hecho se pueden llevar hasta 2, 3 discos si ustedes quieren hacer un corte de un material muy duro, ¿sí? Con un disco suave, ¿sí? Ustedes van a decir, pero ¿cómo? Este disco más suave, para materiales más suaves, va a estar haciendo un corte muy lento, pero va a ser un corte en el cual yo no puedo estar dañando uno de estos. ¿Por qué? Porque con uno de estos compro 10 de estos. ¿Sí me entienden más o menos? Así la magnitud. Entonces mejor me conviene desgastar 3 de estos a quebrar 2 de estos. Sí, entonces es una de las prácticas que por ahí hemos hecho cuando nos han llevado ahí, sobre todo de otras instituciones. Han ido ahí a decir que si les dejaban, pues tráete tus discos y pues adelante. Finalmente acá lo que tenemos que tener cuidado pues es en tener bien el líquido de refrigeración, pero finalmente aquí los que llevan la chamba pues son los discos. Obviamente también las piezas, las mordazas de la cortadora también juegan un papel muy importante. De hecho, por ahí 2, 3 silvestres ya han desgastado de más lo que son las mordazas y hay que llevarlas ahí con el doctor Francisco a soldadura para que la rellene, porque si no, pues las piezas van a quedar cada vez más flojas, aunque ustedes puedan mover los manerales. Y entonces así está, materiales muy duros, media dureza y muy baja dureza. Sí, de los más utilizados pues son estos dos, solamente cuando llevan, por ejemplo, alguna aleación Inconel o una aleación Waspaloid eh, o una aleación Haspaloid, por ejemplo, o materiales o aceros de alto cromo, ¿sí? Se utilizan, por ejemplo, estos discos, ¿sí? O materiales pues también endurecidos por trabajo en frío o tratados térmicamente, sobre todo pues cuando se incrementa la dureza. Sí, pero si estamos hablando de fundiciones, mejor desgastar porque finalmente la fundición pues es muy dura, aunque sabemos que pues entre más porcentaje de carbono pues también vamos a tener mayor fragilidad, pero en cuestión de corte podemos utilizar mejor 3 de estos en vez de 2 de estos, pues no me conviene, ¿sí me entienden? Entonces del que siempre van a encontrar ustedes por ahí, ahorita yo creo hay uno de estos, yo no dejé de estos, porque estos están más caros, ¿sí? Estos están pues todavía más caros, estos son pues más comerciales, se pueden obtener más rápidamente, ¿sí? Otra consideración que les puse ahí es que pues no podemos cortar aleaciones no ferrosas. De hecho, por ahí los servidores sociales pues se echan la chamba de cortar pues las piezas de aluminio, aleaciones de aluminio y aleaciones de cobre,
o inclusive cobre, ¿verdad? Bueno, dice aquí dibujar la pieza señalando la parte seleccionada de la probeta metalográfica. Como no lo hicimos pues presencial, pues ahí ustedes pueden encontrar alguna probeta metalográfica, hay muchísimas imágenes, y sacan una imagen por ahí de lo que se va a seleccionar. Explicar por qué se selecciona la parte indicada, incluso el inciso anterior. Pues aquí en explicar por qué, porque ustedes quieren realizar un análisis metalográfico y analizando únicamente la parte transversal para ver lo que es la microestructura, no tanto para poder observar alguna deformación o algún maltratamiento en alguna pieza haciendo un corte longitudinal. ¿Sí? Dibujar la cortadora indicando la secuencia de operación. Pues aquí ya es lo mismo. Aquí está lo que es la secuencia de la cortadora, es lo mismo, es el mismo principio de la que por allá estamos utilizando. De hecho, ustedes pueden ver algún video, ¿sí? De un corte de una sección metalográfica de una pieza, y ahí se van a dar cuenta, o sea, como, pues no es cosa del otro mundo, pero aquí viene pues la secuencia. Entonces ustedes, pues nada más dibujen, saquen imágenes, por ejemplo, pues algo así como está aquí. Si pueden encontrar de una cortadora más actual, pues estaría mejor. Entonces pueden poner un video y de ahí sacan capturas de pantalla. Y ahí indican dónde está el disco, dónde está la mordaza, el refrigerante, el motor, los botones de encendido, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué viene aquí también este esmeril? Porque también nosotros podemos, no tanto cortar, pero podemos nosotros analizar en un dado momento. Hay algo muy importante o que yo ya les había comentado antes, que es el estudio de la chispa. O sea, mediante una esmerilada o un corte, ustedes se pueden dar cuenta de lo que es más o menos qué tipo de acero es su material que están cortando, dependiendo de cómo salgan el destello de cada una de las chispas, de cada uno de los materiales. Entonces, por ahí hay una práctica que se llama ensayo a la chispa. Antes lo hacíamos, bueno, sí allá en el laboratorio hay un cuarto que está pues oscuro, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce por el cuartito oscuro. Entonces, en esa parte se lleva el esmeril y se hace una práctica muy rápida, pero muy representativa para poder ver lo que es el ensayo a la chispa. Pero ustedes pueden poner el ensayo a la chispa en internet y van a ver todo lo que les sale. Entonces, chispas muy largas quiere decir que tenemos alto contenido de carbono. Chispas muy cortas quiere decir un porcentaje de carbono más pequeño. Chispas muy largas y destellantes, pues elementos alientes. Chispas muy cortas y destellantes, pues también elementos alientes, pero la longitud la marca el porcentaje de carbono. Dibujar la cortadora, bueno, en este caso, no dibujen, pongan, les digo, capturas de pantalla, ¿sí? Indicando la secuencia de operación, así como viene aquí, pues aquí lo tienen. O sea, ustedes se pueden guiar bien con esta secuencia de operación. Y ya por último, anotar los cuidados que deben que tener para operar la cortadora. Primeramente, checar que esté bien la bomba de lo que es el refrigerante. Si hay un botón que acciona el refrigerante, esa es una. Otro cuidado, ver qué tipo de aleación yo voy a cortar. ¿Sí? ¿Para qué? Para en función de eso seleccionar mi disco, ¿verdad? La tercera, cerrar de una manera adecuada lo que es la bóveda, porque si no, no va a accionar lo que es el corte. Sí, entonces esa bóveda también me sirve, o eso que tienes para protección.
Si no está cerrado, no prende, que si no, imagínense, puede haber un accidente. Y cuarta observación, el maneral que se utiliza al bajar lo que es el disco no tiene que ser con la suficiente fuerza, debido a que si yo tengo un material muy duro y utilizo un disco para cortes de materiales endurecidos, puedo llegar a tronar el disco. ¿Por qué? Porque tengo una excesiva presión. Entonces casi nada más es pues al llegue sin cargar tanto. Obviamente cuando tenemos aceros más dúctiles, sí podemos aplicar un poco más de fuerza a lo que es el maneral para poder hacer el corte. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, jóvenes? Pues no nos tocó pues hacerlo ahí en vivo, pero pues ya les tocará. Esperemos que ya volvamos en agosto o septiembre. Sí, profe, ojalá ya regresemos. Bueno, pues eso sería todo de la práctica, jóvenes. Son 5 a las 5 para que se vayan al inglés tranquilamente. Y pues para ir a comer rápido. Eso sería todo, jóvenes. ¿Alguna duda? Entonces pueden auxiliarse obteniendo capturas de pantalla de alguno de los videos que ustedes puedan investigar donde ya estén haciendo propiamente bien un corte, o de algún apunte o de algo donde ustedes puedan obtener imágenes, sobre todo pues para la secuencia de operación y sobre todo para las medidas de precaución o cuidados que se deben que tener en la cortadora. Es de los equipos un poquito más peligrosillos, aparte de los reactivos químicos, en los cuales si se opera bien no pasa nada. ¿Sí? Nada más que sí hay que tener bien cuidado en lo que yo les estoy comentando. Pero eso es sobre la práctica, pues. ¿Alguna duda, jóvenes? Y si no, pues hasta aquí le dejamos y le seguimos mañana. Todo bien, profe, muchas gracias. Bueno, entonces tentativamente su examen es para la otra semana, ya vemos qué día es, más o menos. Profe, yo nada más, Ya vemos. ¿Sí? un compañero me comentó que no se podía meter a la reunión porque se le había caído la red o algo así. Desde hace rato me está como actualizando de que si se puede o no meter, pero no le llegó como, no sé si la luz del internet no la entendí bien, pero me pidió que le avisara. Ah, bueno, sí, muchas gracias. Déjenme bajar la lista de todas maneras y ya ahí Sí. me fijo. Se llama Luis León. Luis Profe, León. también, Ah, ok. Yadira, ayer le había comentado que no iba a poder estar, Sí, y también por ver si lo puede tomar en cuenta. muy bien. Sale pues, Brian, muchas gracias. Ya bajé la Sale, lista. muchas gracias, profe. Entonces, ya por ahí nos vemos mañana, jóvenes. Gracias, profe, hasta mañana. Órale, pues, nos vemos, Sale, jóvenes. profe, gracias. Ya pueden descansar tantito. Bueno, los que dan en inglés, pues no. Dale, nos vemos, Eduardo.